agua por el vino, con 5 panes y 2 pececillos, alimentar a miles y también a niños. Gloria a tu nombre. No tiene sentido que en ti soy grande cuando soy sencillo, que dando al prójimo es cuando recibo. Soy victorioso cuando ante ti me rindo. Claro que sí, papá. Y no tiene sentido que cuando más a ti te necesito es cuando más silencio yo recibo, y es ahí cuando tu gloria veré, que si paso por el fuego no me quemaré, si paso por el agua sobreviviré, si vienen las tormentas, si hay olas y barreras, por ti me mantendré en pie, y si viene nueva prueba yo podré vencer, si tengo 1000 problemas siempre adoraré, descanso en tu promesa, levantaré bandera, todo obra para bien, porque tú eres bien. Gloria a tu nombre, Señor. Claro que sí, Padre mío, eres el fiel y el verdadero, Señor. Eres el principio, Señor. Gloria a tu nombre y al final, Padre mío. Eres el alfa y la omega, Señor. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito eres, Padre. Bendito eres, Señor. No tiene sentido que tu reloj, Señor, no marque el tiempo mío. Cuando el doctor dice no se ha podido, tú te aparezcas con poder divino. Claro que sí, Señor. No tiene sentido que tu reloj, Señor, no marque el tiempo mío. Cuando el doctor dice no se ha podido, tú te apareces con poder divino. Gloria a tu nombre. Pero miren, escuchen. Y no tiene sentido que si te niego no lo harás conmigo, que me bendices aunque cierren puertas, y es ahí cuando tu gloria veré, y si paso por el fuego no me quemaré, si paso por el agua sobreviviré, si vienen las tormentas, si hay olas y barreras, por ti me mantendré en pie, y si viene nueva
se encuentran, Padre Santo, bendícelas, Señor mío, junto a todo lo que quieren y aman, Padre Santo. Aleluya, bendice sus peticiones, Señor. Bendice sus corazones, Padre mío. Aleluya. Solamente tú puedes llegar al corazón, Señor, los sentimientos almáticos, Padre mío. Solamente tú restauras, solamente tú levantas, Señor mío. Gloria a tu nombre, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria a tu nombre, Señor. Yo les voy a dejar porque la palabra amén tiene que entrar, que es lo más importante, amén. Pero no sin compartir esta alabancita pequeña, amén, que el Señor me regalaba. Al Señor la quiero compartir con ustedes, aunque ya la compartí algunas veces, amén. Pero hoy lo siento en el corazón, amén, de compartir esta alabancita que el Señor me ponía, amén, y me regalaba, amén. Y dice así: sigues estando aquí, ya has tomado lugar, derramando tu unción y santidad. Sigues estando aquí, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, ya has tomado lugar, tomando cada corazón y obrando en sanidad. Eres mi amigo fiel, eres mi capitán, eres mi campeón, eres mi papá. Gloria a tu nombre. Creo que ya es tiempo de cambiar. Lo digo primero por mí. A nadie quiero molestar. Si acaso me dirijo a ti, lo hago con todo el corazón. Y créeme que es de parte del Señor. Yo lo estoy sintiendo así. Él se merece lo mejor, lo primero para él. Recuerda que el primero te amó, ya sabiendo cómo yo soy. Esto me rompe, aleluya. Mi condición no le importó, mi condición no le importó, mi condición no le importó. Y aún sabiendo cómo soy, mi condición no le importó. Dale la gloria a él y no te importe lo demás. Que lo primero siempre sea él y dale siempre el primer lugar. Dale la gloria a él y no te importe lo demás. Que lo primero siempre sea él y dale siempre el primer lugar. Dale la gloria a él y no te importe lo demás. Ten confianza en él y déjalo obrar. Pero siempre dale la gloria, siempre a él. Claro que sí, papá. Bendiciones, hermanos y hermanas que me escuchan, para vuestras casas, para vuestras vidas, aleluya. Amén. Y para todo lo que aman. Adelante, Pastor Eduardo, tome el canal. Uno del libro de Apocalipsis, la Nueva Jerusalén. Quizá es un texto que hoy en día se predica poco quizá en nuestras iglesias, porque quizá pues al haber personas ancianas, mayores, jóvenes, quizá no se puede entender o no nos podemos extender todo lo que quisiéramos para poder tratar sobre estos temas. Pero, queridos hermanos, deciros que lo he sentido en mi corazón el poder compartir un trocito de este pasaje. Y deciros para comenzar que el libro de Apocalipsis es un libro, hermanos, que fue muy leído por las iglesias primitivas, que eran perseguidas. De hecho, parece que Juan escribe este libro a comienzos de la persecución de la iglesia en la segunda mitad del siglo I.
Como decía, fue un libro que fue muy leído por la Iglesia primitiva, porque es un libro que consuela el corazón en medio de la tribulación. Así que creo que es un libro que, hermanos, debemos de predicarlo más que nunca. Aunque Apocalipsis es un libro cuyo centro es Cristo y la segunda venida, y claro, cuando uno está en momentos difíciles, como muchos de nosotros en estos tiempos, nuestro consuelo, hermanos, es saber que Cristo viene y que Él va a juzgar todas las cosas, que Cristo cumplirá a los suyos todas las promesas que Él ha hecho y que Dios nos dará una vida nueva junto con el Señor en la compañía de nuestros seres queridos. Pero no solamente, hermanos, el libro de Apocalipsis nos sirve para el consuelo de los creyentes, sino que el libro de Apocalipsis también es la culminación de la revelación de Dios. En otras palabras sencillas, el libro de Apocalipsis es el colofón del propósito de Dios. Sin este libro, sin el libro de Apocalipsis, el programa de Dios quedaría incompleto. Es por eso, hermanos, que este libro decimos que cierra la revelación. Los expertos dicen que este libro cierra la revelación, porque es el desenlace final de la historia y del programa de Dios. Cuando observamos un verso de Apocalipsis, hermanos, nos damos cuenta que este verso no va solo, sino que va vinculado a este verso, o mejor dicho, sino que vinculado a este verso, unido a este verso, hay un sinfín de versículos unidos que recorren toda la Escritura. Es decir, cuando sacamos cualquiera de los versículos de Apocalipsis, nos vemos que van asociados otros muchos versículos a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura. Así que, hermanos, en esta noche me gustaría meditar sobre Apocalipsis 21, la Nueva Jerusalén, y me gustaría reflexionar sobre su contexto inmediato. Me vais a entender perfectamente en unos segundos. Pero comenzar a deciros que al meditar sobre Apocalipsis 21, también estamos obligados a meditar sobre un momento muy importante, hermanos, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y me refiero a la última cena, a la última noche que el Señor pasó con sus discípulos. Jesús y sus discípulos han ido al aposento alto para celebrar la Pascua, han cenado. Y Jesús ha estipulado el nuevo pacto bajo los elementos del pan y del vino como símbolo de su cuerpo y de su sangre. Esa misma noche, Judas ha salido durante la cena para traicionar a Jesús. Jesús le dice a sus discípulos que va a morir, y esto produce en los discípulos una tristeza grandísima y muchísima confusión. Pero el Señor les dirá unas palabras. Estas palabras, aunque quizá no inmediatamente, sí producirán un gozo y fe en sus discípulos hasta el punto en que todos irían con gozo hasta la mismísima muerte. Lo repito, estas palabras que el Señor les da en este momento determinado en el aposento alto producirán gozo y fe en sus discípulos hasta tal punto que todos después irán con gozo, inclusive hasta la misma muerte. Las palabras que el Señor Jesús les dijo las encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Jesús les pregunta: ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuese, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Qué palabras, hermanos? El Señor les dice: nos separamos, pero no para siempre. Voy a prepararos un lugar conmigo. Estas palabras producen, hermanos, un torrente de fe y de gozo en sus discípulos hasta tal punto, como hemos dicho anteriormente, que todos se enfrentaron con la muerte con gozo y con paz, sabiendo que su futuro estaba en las manos del Señor. Estas palabras del Señor fueron palabras de consuelo, no solo para los discípulos, sino para todos los cristianos de todas las épocas, en momentos de tribulación. ¿Pero qué tiene que ver, podéis preguntaros, qué tiene que ver, Antón, hermano, Apocalipsis 21 con esta promesa? Pues todo, hermanos, todo, prácticamente todo. Apocalipsis 21 no es otra cosa sino la descripción del lugar que Jesús prometió a sus discípulos. La Nueva Jerusalén es el lugar donde viviremos eternamente la Iglesia, porque Jesús nos lo ha prometido y Jesús ya la ha preparado.
Así que si os parece, hermanos, vamos a hacer una lectura rápida sobre el texto en sí. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9, dice la bendita palabra del Señor así. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. La longitud, la anchura y la altura son de ella iguales, y midió su muro 144 codos de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto, el 11º amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de la nación a ella. No entrará en ella ninguna otra cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. No habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor Dios, los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Impresionante lectura, hermanos. Desde el principio de la historia de la Iglesia, hermanos, ha habido quienes interpretan este pasaje de una manera exclusivamente literal, pero otros quizá la interpretan de una manera espiritual. Yo creo particularmente, hermanos, que debemos de hacer una interpretación en los dos sentidos. Me explico. Y es que no podemos dejar de interpretarla de una manera literal, puesto que va a haber una resurrección corporal, y los cuerpos tienen que estar en un ambiente material y físico, y por tanto, este es el ambiente de la Iglesia resucitada. Si fuésemos solamente espíritu, podríamos interpretarlo solo espiritualmente, pero la creación que Dios creó es también material y no solamente espiritual. El ser humano que Dios creó es espíritu, es el alma y es cuerpo. Y va a ser glorificado totalmente, por lo tanto, estará en un medio que se corresponde con su materia glorificada, es decir, un cuerpo glorificado. Por eso el interpretarla de una manera material creo que es correcto, hermanos, pero lógicamente solo material no es suficiente, porque a lo largo de la palabra de Dios vemos
que todos los detalles que aparecen en esta Nueva Jerusalén han tenido también una explicación espiritual a lo largo de la Biblia. Así que, hermanos, no estoy negando la espiritualidad del pasaje, que quizá es lo más importante de esta Nueva Jerusalén, pero lógicamente que esa plenitud de espiritualidad, de comunión de Dios con su pueblo, también se expresa en el ambiente y en el medio, lo que significa que concuerda perfectamente, hermanos, la realidad interior con la realidad exterior. Entonces me gustaría en esta tarde hacer una interpretación básica, sencilla, hermanos, de lo que yo interpreto en un doble sentido, un sentido. Matizando el contraste, vámonos al versículo 9, que es el primer versículo del pasaje de la Nueva Jerusalén, donde dice: y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Hermanos, fijaos, el mismo ángel que le había mostrado a la gran ramera en capítulos anteriores, es el que Dios escoge para que le muestre la Nueva Jerusalén. Es como si Dios estuviera enfatizando el contraste de la gran ramera con el de la Nueva Jerusalén. Y es que, claro, notemos cómo la gran ramera, Babilonia, fue mencionada en el capítulo 14, luego por segunda vez en el capítulo 16, en la 7ª plaga, dice que Babilonia vino a la memoria de Dios. Ole bien. Hermanos, que se describe en los capítulos 17 y 18. Por este ángel, precisamente el 7º ángel, que tenía las copas de ira, que es el que habló del juicio sobre Babilonia. Este ángel describe a Babilonia y a su juicio, y es la tercera mención que se hace sobre esta ciudad. Pero claro, hermanos, lo mismo sucede con la esposa, con la Nueva Jerusalén. La ciudad de Dios también es mencionada por primera vez en el mensaje a Filadelfia. El Señor le dice a los vencedores de Filadelfia que pondrá sobre ellos el nombre de su Dios y el nombre de la ciudad de su Dios. La Nueva Jerusalén que desciende del cielo de Dios. Esta es la primera mención de la Nueva Jerusalén en Apocalipsis. Luego también en el mismo capítulo 21, en el versículo 1 al 8, también se ve la santa ciudad de la Nueva Jerusalén descender del cielo como una esposa, ataviada para su marido. Esa es la segunda mención de la Nueva Jerusalén. Pero ahora, cuando viene el ángel, así como vino ya para declarar con los detalles cuál es esa Nueva Jerusalén, también viene aquí. Esta tercera mención viene del mismo ángel que mostró la Babilonia y ahora viene a describir la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 10: y me llevó en el espíritu a un monte alto y grande y me mostró la gran ciudad de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. Noten desde dónde se ve la Nueva Jerusalén y desde dónde se ve Babilonia. Para ver a Babilonia hay que estar en el desierto. Esto significa que hay que estar lejos de Dios. Los que están lejos de Dios, los que están metidos en Babilonia, pero deben de estar o están en el desierto. Pero los que quieren ver la ciudad de Dios, aquella cuyo fundamento y cuyo arquitecto y cuyo constructor es Dios, tienen que subir a un monte y a un monte muy alto. Y es que, hermanos, depende de lo que vayamos a ver, allí en ese ambiente debemos de estar. Para ver a Babilonia, Dios llevó a Juan al desierto, pero para mostrarle a la Nueva Jerusalén, Dios tiene que llevarlo a un monte grande y muy alto. Pero fijaos, hermanos, el Everest tiene unos 9 kilómetros de altura. Es un monte muy alto. Pero vamos a ver en un momento que este monte, de donde Juan ve la Nueva Jerusalén, es altísimo. ¿Sabéis cuánto mide? Unos 540 kilómetros de altura. Hermanos, ahora quien desciende es la Nueva Jerusalén. Primero, hemos visto en otros pasajes y vemos en pasajes del Nuevo Testamento, vemos al Señor que ascendió.
que ascendió ya despidiéndose de sus discípulos. Y ahora nosotros esperamos la venida del Señor. Pero cuando ya haya venido el Señor en su segunda venida y recogido a la iglesia, entonces es el tiempo de la Nueva Jerusalén. Es la Nueva Jerusalén la que desciende del cielo de Dios. Y es que, hermanos, ahí está Dios. En esa Nueva Jerusalén, ahí está Dios, ahí está el Cordero, ahí está la esposa del Cordero. Son los que ahora descienden a una nueva tierra, a una nueva creación. La gloria de Dios, hermanos, se presenta en esta ciudad. La gloria de Dios está en esta ciudad. Y lo más maravilloso es la frase del verso 11 donde dice, diáfana como el cristal. Estos versos que nos muestran, o lo que nos muestra es el objetivo final de Dios, el propósito eterno de Dios. Estos versículos nos muestran cómo Dios quiere entregarse a su pueblo. Dios quiere ser contenido por su pueblo. Dios quiere ser expresado por su pueblo. Y que su gloria, la misma gloria de Dios, aparezca a través de su pueblo en la Nueva Jerusalén. Antes de este momento profético, vámonos a unos momentos antes, a un tiempo antes de esta Nueva Jerusalén. La gloria de Dios está solo en Dios. Hermanos, ¿dónde está ahora mismo la gloria de Dios? Pues precisamente está en Dios. ¿Y también en quién está? Pues la gloria de Dios está en Dios y en el Cordero, en el Verbo, en Cristo. Os recuerdo que el Verbo de Dios es llamado en Hebreos 1:3 el resplandor de la gloria de Dios. Pero notar que Jesús dijo también, la gloria que tú me diste, yo les he dado. Pero, ¿cuál es la gloria que el Padre le dio al Hijo? Pues es muy sencillo, todos lo estamos pensando, su propia gloria. Dios le da al Hijo la propia gloria del Padre. Es decir, el resplandor de la gloria de Dios es el Hijo. Sin embargo, ahora en este capítulo 21, cuando desciende la Nueva Jerusalén, ahora el Señor dice, la gloria que me diste, yo les he dado. Lo que Dios está trabajando en nosotros, hermanos, ¿qué es? Dios está trabajando en nosotros su gloria. Él se está formando en nosotros para que cuando Cristo, nuestra vida, se manifieste, nosotros seamos manifestados en Él, nosotros seamos semejantes a Él y expresemos con Él la gloria de Dios. Cuando vemos, hermanos, en este pasaje, la consumación de todo el trabajo de Dios, desde Génesis a lo largo de toda la historia, hasta llegar al cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén, entonces aparece la gloria de Dios. No solamente en Dios, ya no solamente en Dios o en el Verbo, en el Cordero, en Cristo, sino que ahora también se puede ver la gloria de Dios, en el Cordero y en la esposa del Cordero. En esa esposa del Cordero, en ese símbolo de esa ciudad celestial que descendía del cielo de Dios. Y dice el versículo 11, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Notar, hermanos, que en este caso no era precisamente la piedra de jaspe. El jaspe aparece en el muro de la Nueva Jerusalén, pero aquí menciona la palabra semejante al jaspe. Lo que Juan trata de explicar es el resplandor. El resplandor del jaspe que él conocía en la época suya era una piedra transparente, hermanos. Así que dice el versículo 11, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Dice, diáfana como el cristal. Hermanos, esto es maravilloso. En los primeros capítulos de Apocalipsis aparece el aspecto de Dios como jaspe. Y ahora quien aparece con ese aspecto, con aspecto de jaspe, ya no es solamente Dios, es la Nueva Jerusalén. Y esa Nueva Jerusalén, dice el texto, que tiene la gloria de Dios y su fulgor es transparente, es como jaspe. Hermanos, Juan, al que vio en el trono, ahora lo ve ya en la Nueva Jerusalén. Esto es inmenso. Esto es lo que Dios está buscando. Juan ve en el capítulo 4 y el 5,
ve el trono de Dios, pero ahora en la Nueva Jerusalén ve a Dios dentro de la Nueva Jerusalén, hermanos. Esto es impresionante, es que es inmenso. Fijaos, el mismo texto dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Aquí, hermanos, en la Nueva Jerusalén vemos la concreción definitiva de ese plan de Dios. Aquí vemos a la esposa que está formada por seres humanos, la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero, semejante a una piedra preciosísima, su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, teniendo la gloria de Dios, una ciudad transparente, hermanos, y es que el llamamiento es altísimo. El que llama el supremo llamamiento está expresado aquí con esta figura de una manera preciosa. Pero dice algo más el texto. Dice: diáfana como el cristal. Y yo os pregunto, hermanos, ¿qué es algo diáfano? ¿Qué es algo diáfano? Pues sencillamente es algo transparente. Hermanos, toda la esposa es transparente. ¿Qué quiere decir transparente? Pues transparente quiere decir, hermanos, que no es condenada, que se muestra como es, que no está distorsionando al Señor. Prácticamente, hermanos, la Nueva Jerusalén, ahí está la iglesia, prácticamente la iglesia ha desaparecido. La gloria de Dios puede pasar a través de ella y no ser distorsionada. Hermanos, nosotros los creyentes hoy en día tenemos al Señor, pero quizá lo tenemos un poco encubierto con lo que nosotros somos. Lo tenemos velado en muchas maneras. Quiere decir, hermanos, que no somos totalmente transparentes. ¿Tenemos al Señor? Sí. ¿Somos salvos? Sí, pero de alguna manera la gloria de Dios no puede atravesarnos sin ser distorsionada, sino que el Señor tiene que tratar con nosotros, someternos a presión, como también se somete a presión el carbón para que se vuelva diamante. Y así también nosotros tenemos que ser tratados, hermanos, sometidos a presión para hacernos transparentes. Fijaos, hermanos, he puesto el ejemplo de un simple carbón. El carbón es un lapicero, el lapicero de los niños. ¿Cuánto vale un lapicero de un niño? Céntimos. Pero, hermanos, cuando ese carbón es sometido a la presión, ese carbón se convierte en diamante. Y es que todavía, hermanos, somos pecadores. Perdonadme por esta frase, sobre todo mis hermanos mayores y mis hermanos consiervos. Pero todavía somos pecadores, hermanos. Todavía soy hipócrita, todavía soy egoísta, todavía soy idólatra y le escondo cosas al Señor. Entonces, claro, Dios tiene que someterme y tiene que someternos a su iglesia a presión. Y a veces, hermanos, somos avergonzados. A veces Dios nos desbarata. ¿Pero para qué? Para enseñarnos a ser transparentes. Y llegar a ser como Adán y Eva, hermanos, que no se avergonzaban porque estaban más pendientes de Dios que de ellos mismos. Por lo tanto, la iglesia, hermanos, llegará a ser diáfana en el tiempo final. Que el Señor pueda pasar a través de nosotros y nosotros no lo distorsionemos, no distorsionemos su gloria. Esto no es solo una cosa material o espiritual. Aquí, hermanos, converge tanto lo espiritual como lo material, como lo físico, como literal. Hermanos, y continúa el versículo 12 porque no tengo muchos minutos, tengo 5 minutos más. Dice el versículo 12, y tenía un muro grande y alto. Dice, y tenía 12 puertas. Hermanos, antes la puerta era una sola. La puerta, ¿qué dice el Señor? Yo soy la puerta. ¿Qué ha dicho siempre el Señor? Yo soy la luz del mundo. Pero ahora dice el Señor, vosotros sois la luz. Y ahora ya no hay solamente una puerta. Así que vemos, hermanos, que lo que el Señor es, sigue siendo, formándose en la iglesia. Y dice, continuamos el versículo 15, dice, y el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro. ¡Qué maravilla, hermanos! La edificación de Dios, la casa de Dios, tiene que ser según las medidas de Dios.
La Nueva Jerusalén está hecha según la medida de Dios, pero notar que en la Biblia la medida de Dios es siempre diferente a la medida del hombre. Sin embargo, en el versículo 17 dice, de medida de hombre, la cual es de ángel. En este verso dice que la medida que tenía el ángel es de Dios porque es de oro. Así que esto, hermanos, significa que al final el hombre se ajusta perfectamente a la medida de Dios en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén nos ajustaremos a la medida de Dios. Si estamos yendo ahora mismo hacia la Nueva Jerusalén, hermanos, estamos en el camino siendo ajustados a las medidas de Dios. Nuestras medidas particulares, nuestros momentos son desbaratados y somos simplemente ajustados a la medida de Dios. Y dice así el texto, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Hermanos, en el templo antiguo, en el templo del Antiguo Testamento, antes había que medir el patio de afuera y se medía para juicio. Eso dice Ezequiel y dice Jeremías y dice Daniel. Pero ahora, cuando se mide la ciudad de Dios, ya no es para juicio. Ahora ya no se mide del patio para afuera, sino ahora se mide el muro y se miden las puertas. Vamos muy rápido al versículo 16, donde dice la palabra del Señor, y la ciudad se halla establecida en cuadro. Y la ciudad se halla establecida en cuadro. Esto quiere decir que la ciudad es un cuadrado. Me voy a parar aquí los 5 minutos que me quedan, hermanos. Quiere decir que la ciudad es un cuadrado. Hermanos, la base, el perímetro de abajo es un cuadrado. El perímetro quiere decir a lo largo y ancho. Por eso dice cuadrado y no dice cubo. Es decir, cuando se dice cuadrado se está refiriendo al perímetro y cuando habla de cuadro no menciona la altura porque se refiere al perímetro, a la suma de los lados. Esto hay que entenderlo bien, hermanos, para no aplicar mal las medidas. Cuando hablo de altura, ya no dice cuadro, pero cuando está hablando del perímetro, o sea, del largo y del ancho, nos dice la escritura cuadro. Dice, y la ciudad se haya establecido en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12.000 estadios. Un estadio, más o menos, hermanos, son 400 codos. Un codo es desde el codo hasta la punta del dedo más largo. Es importante saber que en la Biblia aparecen 2 clases de codos. Los codos en los tiempos de Moisés, que eran 45 centímetros, y los codos que aparecen en Ezequiel, que eran una medida babilónica aproximadamente de 52 centímetros. Aquí no está diciendo si era de codo de Moisés o del codo de Ezequiel, pero si tomamos el estándar, el de Moisés, si se toma el de 45 centímetros, 12.000 estadios son 2.160 kilómetros de perímetro. Esto significa, hermanos, que si la altura, la largura, la anchura son iguales, nos queda que la ciudad mide 540 kilómetros de alto, habéis oído bien, 540 kilómetros de alto, 540 kilómetros de largo, 540 de ancho. Es impresionante, hermanos. Es una ciudad inmensa. Solamente, hermanos, hay 2 figuras en la geometría espacial que tienen el mismo largo, el mismo ancho y el mismo alto. Una es el cubo y otra es la pirámide. El cubo, hermanos, el cubo aparece en el lugar santísimo, el cual dice la Escritura que tiene 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de altura. Vemos que la altura y la longitud también eran iguales en el lugar santísimo, pero el lugar santísimo era un cubo. Sin embargo, la Nueva Jerusalén no es un cubo, es una pirámide. ¿Sabéis por qué? Porque dice el texto, porque está sobre un monte y porque el río desciende por la calle, no dice las calles. Dice que es una única calle. Así que si es una única calle, está sobre un monte y sus medidas son iguales, la anchura, la altura y la longitud, solamente tenemos una figura espacial que puede unirse a todo esto, que es una pirámide. A veces, hermanos, hemos oído coros y hemos cantado coros y se habla de las calles de la Nueva Jerusalén, pero la Biblia no dice calles en plural, sino dice una sola calle.
¿Por qué? Porque la ciudad es como una pirámide. Dice que es una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. Es un monte altísimo, mucho más que el Everest, que mide 9 kilómetros. Y desde arriba para abajo, es decir, asentada sobre ese monte definitivo de Sión, desciende la Nueva Jerusalén. Arriba está el trono de Dios. En la parte más alta de la pirámide en la cima nos encontramos el trono de Dios y del Cordero. Y la calle desciende como con rampas, bajando como si fuera una espiral, bajando una sola calle en una única avenida inmensa de oro. ¿De quién nos está hablando, hermanos, espiritualmente esta calle? Nos habla de Cristo. De Cristo, porque Él es el camino, Él es quien nos lleva a Dios, Él es el que nos trae a Dios. Pero en esa avenida de oro, por en medio de la avenida, dice la Escritura que va un río desciende del trono de Dios por en medio de la calle, es decir, el trono está arriba, en la cúspide de la pirámide, y de allí desciende el río a la calle, que representa a Cristo. La calle es de oro, y el Espíritu, que es el río, el Espíritu de Cristo, va por en medio de esa calle. ¿Por qué, hermanos? ¿Cuál es el canal del Espíritu? ¿No es Cristo? Dice, del trono, la lumbrera que expresa a Dios el Padre. Es el Hijo. La lumbrera de Dios es el Hijo. Él es la calle. Cristo es la calle. Y el Espíritu es el río de la vida. Termino, hermanos, con el versículo 21, porque no tengo más tiempo. Dice, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. La calle, hermanos, porque hemos dicho que solamente hay un camino, el cual es Cristo. En la Nueva Jerusalén no habrá otro camino. El único camino ahora y por la eternidad es Cristo. Por eso esa calle pasa por la morada de todos los habitantes de la Nueva Jerusalén. Por enfrente de la casa de todos los hermanos de la Nueva Jerusalén va descendiendo ese río. Los que están cerca del Señor ahora, hermanos, van a estar cerca del Señor después. Dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Hermanos, es el templo de la ciudad, como dice el Salmo 90, que el Señor es nuestra habitación, así como nosotros somos también la habitación de Él. Él es la habitación nuestra, Él es nuestro templo, Él es el lugar de comunión. Ya no hay templo, hermanos, más en aquella ciudad, ya no hay sacrificios. Y dice que la luz es la luz de Dios y del Cordero. El Cordero es la lumbrera y Dios es el contenido de la lumbrera, hermanos. Dice, y sus puertas nunca serán cerradas, pues allí no habrá noche. Hermanos, allí no entrará ninguna cosa inmunda. Hermanos, qué alegría más inmensa. Ese es nuestro destino final. Esa es la morada que Dios ha preparado para nosotros que estamos inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ay de los que se dejan arrastrar por el mundo y por sus placeres, hermanos, pues no heredarán la tierra que Dios ha prometido a los que le adoran en espíritu y en verdad. Y dice, en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, está el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol serán para sanidad a las naciones. Notar, hermanos, que el río va bajando desde el trono por en medio de la calle. La calle es una sola calle que baja como en espiral, y por en medio de la calle ese río de vida va bajando. Continúa diciendo el texto que en medio de la calle, a uno y al otro lado del río, está el árbol de la vida. Aquí, hermanos, aparece en la Nueva Jerusalén el árbol de la vida, pero notar lo misterioso de ese árbol. El árbol está a los dos lados del río. Este árbol, en mi humilde opinión, hermanos, y no voy a hacer apología de esto, para mí es una vid. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él era la vid. Así que, hermanos, tenemos que en el trono de Dios está la cúspide de la pirámide. De delante del trono sale el río, por en medio de la calle de la ciudad. La calle va bajando alrededor de toda la ciudad en forma de espiral, y por en medio de la calle va bajando el río. Y a cada lado del río, una enredadera del árbol de la vida que viene desde el trono de Dios. Esa enredadera viene bajando como si fuera haciéndole sombra a los costados del río de la vida. Así las personas, hermanos, caminarán siempre por la calle bajo la sombra del árbol de la vida, con los 12 frutos y un fruto cada mes, y el río por en medio de la calle. Es decir, hermanos, también el árbol está a los dos lados. ¿Por qué?
porque para mí, hermanos, es una enredadera, es la vid. Jesús mismo dijo, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Aquí se ve perfectamente, hermanos, la vid y los pámpanos en la Nueva Jerusalén. Hermanos, no tengo más tiempo, pero quisiera daros muchísimas gracias por este tiempo y espero que esta palabra del Señor nos pueda dar consuelo en estos momentos últimos, hermanos, porque deciros que Cristo viene a por nosotros, Cristo viene a por su iglesia, y Él le prometió a sus discípulos que esta es la casa que tiene preparada para nosotros, este es el lugar que tiene preparado para nosotros. Así que ánimo, hermanos, el Señor está pronto, que el Señor os bendiga. Hermanos, muchísimas gracias por este tiempo, que el Señor os bendiga grandemente.